Hola, bienvenido a la primera parte del cuarto tutorial. Estaremos trabajando en la toma del dormitorio aquí. La idea es crear una imagen nocturna, con iluminación artificial en el interior, y un tragaluz azul que viene de afuera. Me gustaría crear un ambiente romántico, agregando algunos detalles y un montón de colores. Abre la escena Note 5 y echa un vistazo al interior. He preparado algunos activos para el dormitorio que obtuve de la tienda de Monsiva. Los copiaré en mi escena. Por favor, elige tu set y fusiónalo en tu escena también. Coloquemos la cama entre las ventanas y el pasillo. Quiero ver el armario y el pasillo. En la vista de la cámara. Coloque la cámara en la vista superior y alinee el objetivo. La distancia focal ancha no se ve bien aquí, pero cuando lo hacemos más estrecho, estamos saliendo de las paredes. Hay una solución simple para esto. Habilitar el recorte de la cámara en la configuración de la cerca cámara del valor. Luego ajuste la distancia focal para que sea más estrecha. Para hacernos la vida más fácil, volveremos a usar el guión de composición. Quiero tener la cama al borde de la pared en un tercio. La altura de la lámpara se ve bien, así que lo haremos más largo y rotaremos un poco.
Incluso si la pintura está alineada con la cama, parece que no es así. Tenemos que moverlo un poco hacia la derecha. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Como siempre, empezaremos por anular materiales. Excluir el modelo colgante, ya que necesitamos este material real para poder encender la luz de la lámpara. A continuación, agregaremos un mapa del cielo de corona al entorno. Vamos a agregar luz a dependiente. Coloque una esfera de luz en las bombillas. Cuando termine de configurar la luz, mezclar y cambiar el nombre de los elementos para mantenerlo limpio. Comience eliminando las áreas quemadas aumentando el resaltado. Comprimir. Oscurecer el tragaluz tal como está por la noche. También hazlo azul. Después de que estés feliz con el tragaluz, aumente el brillo de la lámpara colgante. Como puedes ver, las luces dentro del cristal están causando mucho ruido. Tendremos que arreglar esto. Te voy a mostrar una solución. Empezaremos arreglando el material de vidrio. Abra el editor de materiales y coloque el material colgante allí. Usando un mapa completo en la ranura de reflexión no es una buena práctica, así que eliminaré esto. Haré los reflejos de color blanco. Para simular un vaso lechoso, haré que el brillo de refracción sea muy bajo. El objetivo no es ver la luz interior con claridad.
El siguiente paso es hacer que esas luces funcionen. Solo en las bombillas de vidrio. Tendremos que separarlos del modelo colgante y excluirlos del material superior. En la opción de luces, incluye solo esas luces. Ahora la luz está arreglada, pero todavía tenemos ruido procedente de la refracción de la luz de las bombillas. Para arreglar esto, necesitaremos usar material de interruptor de rayos corona. Arranca nuestro material de vidrio en todas partes, excepto la iluminación global. Mantendrá todo igual, pero el material no hará rebotar la luz. Como la iluminación global será negra, hacer que la luz sea menos intensa para que no esté sobreexpuesta. Luego agrega algo de color. Hizo que pareciera más oscuro, así que volveremos a aumentar un poco el brillo. Ahora tenemos un problema porque el colgante no da ninguna luz a la escena. Tendremos que hacer lo contrario. Ahora mismo agregue luces y elimine las de las bombillas. En realidad, una mejor idea sería copiar las luces existentes. Solo hazlos más grandes y muévete afuera. Los agregaremos al elemento de selección de luz separado, así que tenemos más control. Cambia los nombres para mantenerlo limpio.
Ajuste el color y el valor. Habilita la floración y el resplandor. Y hacerlos más intensos para que sean más visibles. Ahora copiaremos las líneas al otro lado de la cama. Podemos configurarlo usando la capa de descanso. Después de que esté hecho, agrégalo al elemento separado para mantenerlo limpio. Recuerda mantener limpia esta capa de descanso, porque después cerrarás tu 3ds Max. Los valores y el color vuelven a los valores predeterminados. Vi un color blanco y valoro 1. Por último, agregaremos luz al baño, que entrará por las puertas. Agregue algunas luces rectangulares y agréguelas a la mezcla de luces. Luego configura todo en el buffer de marco corona. La iluminación es muy importante para crear en la atmósfera. Ten esto en cuenta al crear tus imágenes. El color, la intensidad y el tipo de luces. Todo importa. La cálida luz en el interior, en contraste con la fría luz del cielo, hace que el interior parezca un poco más acogedor y hogareño, mientras que la luz que viene del baño crea la sensación de que alguien podría estar dentro. Le da algo de misterio a la imagen. Después de que las luces estén configuradas, usemos algún efecto de lote. Ektachrome 320 se ve bien aquí. Lo haremos menos intenso y ajustaremos otros valores, como en ejemplos anteriores.
Hagamos más ajustes en las luces. ¿Todo listo? Nos vemos en el siguiente video. En la tercera parte nos centraremos en los materiales. Empezaremos apagando el material, la opción de anular y luego iniciar la representación interactiva. En primer lugar, nos centraremos en las paredes. Los haremos blancos entre 180 y 200, está bien. Más blanco que 200 parece antinatural. Porque los materiales afectan la iluminación. Necesitamos ajustar la exposición en algunas luces y mezcla de luz. Aplicaremos material similar al zócalo. Usa el mismo color y hazlo loco reflectante. El valor de brillo alrededor de 0,7 funciona mejor. Ahora es el momento del material de la alfombra. Será el más avanzado hasta ahora. Empecemos por aplicar un nuevo material corona al modelo de alfombra. Tengo dos texturas para empezar con blanco y negro, que se usará como mapa de desplazamiento y mapa normal para el golpe. Puedes encontrar fácilmente texturas similares en texturas, como incluso en Google cuando los tienes. Arrástralos y suéltalos al editor de materiales. Conectaremos el mapa de desplazamiento a la ranura difusa. Así que solo revisa la escala. Uso un VW modificador de mapa para mapear la textura correctamente al modelo. Cuando estás más o menos feliz con la báscula, arranque el mapa a la ranura de desplazamiento.
1 metro es definitivamente demasiado grande. Baje el valor a aproximadamente 1 centímetro. Siguiente mapa de Plague Vampa corona normal. Y conectar todo a la ranura de la protuberancia. Recuerda comprobar agrega gama a la entrada. Si tu mapa se oscurece, el mapa normal agregará muchos detalles. Ahora agregaremos algunas variaciones al desplazamiento. Este mapa simulará las alfombras, telas doblándose en diferentes direcciones. La escala de este mapa será diferente, así que cambia el canal del mapa a 2 y aplicar otro modificador de mapa VW. También cambia el canal a 2. Luego configurar una escala correcta. Usaremos esta textura en un mapa de mezcla para dos variaciones de nuestra textura de desplazamiento, más oscuro y brillante. Usa mapas de corrección de color para crearlos ahora. Las variaciones son demasiado fuertes. Usaremos otra corrección de color para bajar el contraste del mapa de variaciones. Se ve genial. Ahora vamos a trabajar en el color. Encuentra la textura que te gusta y conéctelo a la ranura difusa. Mapa del canal 2 funciona bien aquí, pero puedes usar otro canal con otro mapa VW. Usaremos otro mapa de variaciones para diferenciar el color. Usar la misma técnica que usamos para crear desplazamiento.
La alfombra está lista. Hay demasiada luz que viene de afuera. Entonces, usaremos las mismas técnicas que en la sala de estar tutorial y crear algunas cajas para bloquear la luz del cielo. Usa un color oscuro. La segunda caja bloqueará la pared blanca de rebotar la luz interior. Esto creará un bonito contraste en esta escena. Aquí está el antes y el después. Por último, aplicaremos material de madera simple al armario. Todo hecho. En esta parte agregaremos algo de historia a la imagen. Puedes agregar humanos a la imagen, incluso sin mostrarles. Aquí quiero crear una impresión. Que una dama se está preparando para salir en el baño. Su vestido la espera acostada en la cama. Te expliqué esto antes de que crearas este sentimiento. Agregando luz que viene del baño. Empezaremos con un vestido y zapatos. Encuentra los activos y mézclalos en tu escena.
Usaré el modificador FFD para colocar el vestido en la cama correctamente. Cuando la colocación es correcta, agregaremos algo de color al vestido. Iremos con combinación de color estriónica azul, amarillo y rojo. Así que el vestido será rojo. También coincide con mi idea de crear atmósfera más romántica y misteriosa. Usa el mapa de caída, como hacemos cada vez que creamos materiales de tela. También agregaremos un reflejo más brillante para que parezca más un vestido de noche. A continuación, agregaremos un reloj en la mesa pequeña, así que no está tan vacío. Por último, colocará las telas y los activos en el armario. Eso es un gran trabajo. Estamos listos para configurar el renderizado final.
Nos vemos en el siguiente video.